Hola traders, bienvenidos a un nuevo vídeo de Código Trading. Hoy te traigo un episodio que está destinado a cambiar tu forma de operar en los mercados financieros. En este vídeo vamos a desentrañar los secretos de una de las herramientas técnicas más populares y versátiles del mundo del trading. ¿Te suena de algo las bandas de Bollinger? Pues hoy es tu día, porque te voy a explicar qué es esto de las bandas de Bollinger, cómo se utiliza y cómo puedes incorporarlo en tus estrategias de trading. Bienvenidos a este episodio número 26 de nuestro curso gratuito de trading. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta, y también si todavía no estás suscrito al canal, no sé qué esperas, aprovecha para suscribirte al canal y darle también a la campanita, porque vamos a empezar. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual te dejo los cursos en pantalla en la descripción y te anticipo que uno de los cursos es completamente gratuito. También soy cofundador de Darwin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins. Te dejo el link también en pantalla en la descripción por si quieres ver nuestras cuentas. Pero antes de comenzar quiero hablaros de nuestro patrocinador, que es OspreyFX, que hace posible este contenido de hoy. Con su revolucionaria plataforma TradeLooker, que funciona completamente en el navegador sin necesidad de ninguna app o software adicional, OspreyFX está cambiando el juego en la industria del trading. Te dejo el link en la descripción y también en pantalla. Y te voy a enseñar cómo puedes tener una cuenta pues con TradeLooker. Para ello, una vez has creado la cuenta, te has registrado, has verificado la cuenta, te saldrá este panel. Si vas a cuentas, vas a plataforma, puedes pulsar TradeLooker o MetaTrader, pues TradeLooker. Aquí cuenta real o demo, pues una cuenta real. La divisa, pues en mi caso euros. Y finalmente el apalancamiento. Y una vez pulso en crear la cuenta, me llegará un email con los datos de acceso a dicha cuenta. Un link, que es el link de la plataforma que tenemos aquí, y junto con este link también tendrás tu email, tu contraseña, tu servidor, que es lo que tendrás que introducir para ya acceder a la cuenta. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Las bandas de Bollinger son un indicador técnico que se utiliza para medir la volatilidad del mercado y proporcionar una definición relativa de los niveles altos y bajos. Este indicador es muy útil para identificar el inicio de las nuevas tendencias y potenciar cambios en la dirección del mercado. Pero lo mejor es verlo en un ejemplo. Entonces vamos a poner las Bollinger Bands en esta plataforma. Podemos hacer dos cosas. Una vez estamos en la plataforma, pulsar en indicadores y alfabéticamente buscarla, ¿veis? Lo tenemos aquí porque es la letra B. O, si no, podemos empezar a escribir, ¿veis? Y ya, solo que empiezas a escribir ya va saliendo. Y pulsamos encima y aquí ya podemos ver qué es esto de las Bollinger Bands. Se componen de tres líneas. Vemos una línea naranja en el centro y dos líneas azules en los extremos. La línea del medio es para medir la volatilidad del mercado y es una media móvil simple, y las dos líneas exteriores son desviaciones estándares de la media móvil simple que tenemos en el centro. Entonces, de entrada viene configurada de esta manera. Un segundo. Vale, ya está, es que no estábamos en las bandas de Bollinger. Ahora veis que están marcadas, que hay estos redondeles. Pues si pulso encima, botón derecho, Settings, aquí sí, BB, Bollinger Band. Tenemos 22, esto es como viene por defecto, se puede cambiar. Aquí podemos cambiar los colores. De momento yo lo dejo todo por defecto. Y si queremos que se vea en todas las temporalidades o solo en algunas, aquí está marcado que en cualquier temporalidad, de tal manera que si yo me voy aquí y en lugar de una hora pongo gráfico de 5 minutos, también tenemos las Bollingers. Pero ya está bien el gráfico de una hora. Entonces, hemos dicho que tenemos una media móvil simple con dos
o sea, desviaciones estándar en la otra, ¿no? Hemos dicho que la media es de 20 periodos y las desviaciones estándares de 2. Eso es lo más habitual, pero hay otras configuraciones como pasa en todos los indicadores. Y lo importante es saber cómo lo vamos a usar. El uso común de las Bollinger Bands es identificar sobrecompra y sobreventa en el mercado. Entonces, cuando el precio toca la banda superior, como pasa aquí, ¿veis? Aquí toca la banda superior, lo que estamos viendo es un posible activo que está sobrecomprado y podría ser el momento de vender. O sea, toca arriba, pues momento de vender. Aquí ha funcionado, en otras ocasiones va a tocar arriba y no va a bajar, pero aquí sí, aquí después de tocar arriba he ido a testear la Bollinger de abajo. Entonces, si está sobrecomprado, es el momento de vender. De manera similar, si el precio toca la banda inferior, como aquí, ¿no?, que traspasa fuerte por abajo, sería un momento sobrevendido y por lo tanto un buen momento para comprar, ¿no?, pensando que el precio subirá. Aquí ha subido. Pero hay que tener cuidado porque las Bollinger Bands no son una señal de compra o venta por sí solas que sea perfecta y nunca falle. Debe usarse en conjunto con otros indicadores, herramientas o con análisis técnico para confirmar las señales y minimizar el riesgo. Además, las Bollinger Bands pueden ayudar a identificar patrones del mercado como squeezer de Bollinger, que ocurre cuando las bandas se acercan mucho entre sí, lo que puede identificar que el mercado está a punto de hacer un gran movimiento. Vamos a buscar un momento donde las bandas de Bollinger, pues mira, aquí vemos momentos que se separan mucho, como este de aquí, que hay una gran distancia entre ellas. O sea, lo que vemos es que las bandas se ensanchan durante periodos de mayor volatilidad, como aquí, el precio hace un gran movimiento muy volátil y se ensanchan. En cambio, lo que vemos es lo contrario cuando se estrechan. Vemos momentos de estrechamiento como aquí, un momento de mucho estrechamiento, que lo que nos indica es menor volatilidad. Vemos el precio casi no se mueve y las Bollinger se van juntando. Entonces hemos dicho que es un punto que puede salir después un gran movimiento cuando se estrechan y es lo que se llama squeezer en las Bollinger. Entonces podemos ir viendo momentos de estrechamiento grande, como aquí, se estrecha mucho y de repente rompe fuerte y se asancha. Es lo que decíamos, que estos momentos de estrechamiento pueden ser el nacimiento de un gran movimiento. En conclusión, las bandas de Bollinger son una herramienta poderosa en tu arsenal de trading, pero siempre debes recordar usarlas junto con otras herramientas, indicadores, y tener un gran backtesting, sobre todo un gran backtest, para entender qué resultados podemos esperar de nuestra estrategia. Por lo tanto, al final, todas las herramientas que te voy dando, si no las pasas para un backtest, si no creas una buena estrategia donde combinas cosas como las Bollingers con otras cosas que ya sepas de análisis, de patrones, de otros indicadores, y a eso no le pegas un grandísimo backtesting de miles de eventos, estarás yendo a ciegas. Lo más probable es que pierdas. Así que es muy importante el backtest. Te lo he dicho muchas veces, pero siempre lo repito. Si no, estamos yendo como si esto fuera un juego y en lugar de ir a nivel profesional con unos datos científicos estadísticos detrás que nos avalan los posibles resultados a nivel estadístico, si no vamos así, estamos yendo como si fuera un juego totalmente a ciegas. Y bien, espero que hayas entendido qué son las Bollinger Bands. Si te ha quedado cualquier duda, puedes usar los comentarios del vídeo porque yo los leo absolutamente siempre y también los contesto. Por lo tanto, si algo no has entendido de las Bollinger Bands o si quieres que cree más contenido sobre ellas, explicando una posible estrategia usándolas, cualquier cosa puedes usar los comentarios. Y sin más, si te ha gustado este vídeo, pues
no te cuesta mucho regalarme un me gusta, solo desplazar un poco el ratón y pulsar, y realmente a mí me ayuda muchísimo. Y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.